El puente de las 7 campanas. En el año del Señor de 1249, cuando los inviernos parecían más largos y las noticias viajaban a la velocidad de un caballo cansado, existía una pequeña villa llamada Valderruma. Valderruma no era una gran ciudad ni una aldea perdida. Era una villa amurallada, situada junto a un río ancho y frío, en el camino que unía la costa con las tierras del interior. Por allí pasaban mercaderes, peregrinos, soldados, campesinos, monjes, juglares y arrieros. La villa tenía una plaza del mercado, una iglesia de piedra, un molino, varios hornos, una pequeña judería, un hospital para viajeros y un castillo en lo alto de una colina. También tenía un puente. No era un puente cualquiera. El puente de Valderruma tenía 7 arcos y 7 campanas pequeñas, colocadas en una torre sobre la entrada oriental. Las campanas sonaban cuando llegaba una caravana, cuando el río crecía demasiado y cuando el concejo necesitaba reunir a los habitantes. Aquel puente era la razón por la que la villa existía. Los campesinos lo cruzaban para llevar trigo al mercado. Los artesanos enviaban por allí sus mercancías. Los peregrinos lo utilizaban para seguir su camino. Y el señor del castillo cobraba un pequeño peaje a casi todos los que pasaban. Una mañana de primavera, la primera campana sonó sola. Después sonó la segunda. Luego la tercera. Pero no había ninguna caravana a la vista. En la plaza, la gente levantó la cabeza. La campanera, una anciana llamada Doña Elvira, salió de la torre agitando los brazos. El río ha golpeado los pilares. Gritó. Hay piedras sueltas bajo el tercer arco. La noticia recorrió Valderruma antes de que terminara de sonar la séptima campana. Si el puente se derrumbaba, la villa quedaría aislada. Y si quedaba aislada, el mercado de verano no podría celebrarse. Aquello significaba menos grano, menos sal, menos telas, menos trabajo y quizá hambre durante el invierno. El alcalde de la villa, Martín de Uria, convocó una reunión del consejo. En muchas villas medievales, los asuntos importantes no los decidía una sola persona. El señor tenía poder, pero los vecinos organizados también se reunían para hablar sobre impuestos, caminos, murallas, agua y mercados. En Valderruma, el consejo se celebraba en una sala junto a la iglesia. Allí acudieron los representantes de los gremios, el párroco, el administrador del castillo, varios comerciantes y algunos vecinos. Entre ellos estaba Inés, hija de una maestra canteros. Inés tenía 14 años y conocía cada piedra del puente porque su madre, Almara, había trabajado en sus reparaciones durante años. También estaba Yusuf ben Salomón, un joven aprendiz de médico de la judería. Yusuf ayudaba a su padre a preparar ungüentos, limpiar heridas y leer tratados de medicina traducidos del árabe y del latín. Junto a él se sentó Sancha, una pastora que había bajado de las montañas para vender lana. Sancha no sabía leer, pero conocía el cielo, los caminos, las plantas venenosas y el comportamiento de los animales mejor que nadie. En un rincón esperaba Fray Mateo,
un monje del cercano monasterio de Santa Lumbre. El monasterio poseía una biblioteca, un huerto medicinal, colmenas y tierras de cultivo. Sus monjes copiaban libros, recibían peregrinos y registraban nacimientos, muertes y donaciones. También había llegado Rodrigo, escudero del castillo. Rodrigo tenía 15 años, llevaba una espada que todavía no podía usar sin permiso y soñaba con convertirse en caballero. Pero, de momento, sus tareas consistían en cuidar caballos, llevar mensajes, limpiar armaduras y aprender modales. El administrador del castillo golpeó la mesa. El puente debe repararse antes del mercado. Almara, la maestra Canteros, negó con la cabeza. No basta con colocar 2 piedras nuevas. Hay que revisar los cimientos. ¿Cuánto costará? Más de lo que la villa tiene guardado. Los representantes de los premios empezaron a murmurar. El premio de tejedores decía que ya había pagado suficiente. El de herreros necesitaba carbón. El de panaderos protestaba por el precio del trigo. En la Edad Media, muchos artesanos formaban gremios. Estas asociaciones protegían su oficio, controlaban la calidad de los productos y regulaban quién podía trabajar como aprendiz, oficial o maestro. Pero también discutían mucho cuando había que pagar reparaciones comunes. El alcalde levantó las manos. Necesitamos ayuda del señor del castillo. El administrador carraspeó. Mi señor está reuniendo hombres para una campaña militar. No dispone de dinero para el puente. Almara lo miró fijamente. Sin puente tampoco tendrá peajes, provisiones ni caballos. Antes de que el administrador respondiera, un mensajero entró en la sala. Venía cubierto de barro. Traigo noticias del norte. El conde de Niebla ha cerrado el paso de la Garganta Roja. Dice que hay salteadores. Sancha frunció el ceño. En la Garganta Roja no hay salteadores. ¿Cómo lo sabes? Porque mis rebaños pasan por allí. Si hubiera una banda, los pastores lo sabríamos. Fray Mateo se acarició la barba. Quizá el conde quiera obligar a los comerciantes a utilizar su propio camino y pagarle peaje. Aquello era perfectamente posible. Los caminos medievales no pertenecían a una sola autoridad. Distintos señores, monasterios y ciudades podían controlar puentes, puertos y pasos de montaña. Los peajes servían para mantener caminos, pero también podían convertirse en una forma de poder. El alcalde respiró hondo. Entonces tenemos 2 problemas. El puente se hunde y el camino del norte está cerrado. Inés miró a su madre. ¿Y si encontramos una ruta alternativa para las caravanas mientras se repara el puente? Almara señaló el mapa de la mesa. Hay un viejo vado río arriba, pero nadie lo usa desde hace años. Sancha se acercó. Yo lo conozco. ¿Es seguro? En verano, quizá. Ahora no lo sé. Rodrigo dio un paso al frente. Puedo ir a comprobarlo. El administrador lo miró con severidad. Tú no puedes abandonar el castillo sin orden. Entonces dadme una orden. Por primera vez, algunas personas sonrieron.
El alcalde observó a los 4 jóvenes: Inés, Yusuf, Sancha y Rodrigo. Después miró a Fray Mateo. Necesitamos saber si el pago puede utilizarse. También necesitamos encontrar madera, piedra y trabajadores para el puente. Fray Mateo asintió. El monasterio puede prestar una carreta y herramientas. Yo iré con ellos, dijo Almara. Pero la maestra Canteros tosió con fuerza. Llevaba varios días enferma. Yusuf se acercó. No deberíais viajar. Almara quiso protestar, pero tuvo que sentarse. Inés habló antes que ella. Yo conozco los planos del puente y sé reconocer buena piedra. El silencio se hizo pesado. En aquella época, muchas mujeres trabajaban en talleres familiares, mercados, campos y obras. Algunas heredaban negocios o dirigían casas y tierras. Sin embargo, no siempre se reconocía su autoridad del mismo modo que la de los hombres. El administrador torció el gesto. Eres una niña. Almara apoyó una mano sobre el hombro de su hija. Es mi aprendiz. El alcalde decidió. Inés irá. Sancha será la guía. Rodrigo llevará la autorización del castillo. Yusuf cuidará de los heridos y enfermos. Fray Mateo se encargará de los documentos y negociaciones. Así comenzó la pequeña expedición de Valderruma. Partieron al amanecer del día siguiente. Llevaban una carreta, 2 mulas, herramientas, alimentos secos, una tienda de lona y cartas selladas. Viajar en la Edad Media era lento y peligroso. Los caminos podían convertirse en barro. Los puentes eran escasos. Los viajeros dormían en monasterios, posadas, hospitales de peregrinos o al aire libre. Por eso nadie sensato viajaba sin capa, cuchillo, cuerda y comida. Sancha caminaba delante. Rodrigo montaba un caballo joven llamado Lucero. Inés iba en la carreta, protegiendo los planos. Yusuf llevaba una caja de madera llena de vendas, agujas, miel, vino y hierbas. Fray Mateo avanzaba sobre una mula gris que parecía conocer mejor el camino que él. Durante la primera jornada, cruzaron campos de centeno, aldeas de casas de barro y madera, y bosques donde los robles crecían tan juntos que apenas entraba la luz. Al mediodía encontraron a una familia reparando el tejado de su casa. La vivienda tenía una estructura de madera y paredes de barro mezclado con paja. Inés observó cómo trabajaban. En Valderruma casi todas las casas nuevas son de piedra. La piedra es cara, dijo Sancha. En las aldeas se usa lo que hay cerca. Aquella era una de las grandes diferencias entre el campo y las villas. Las ciudades importantes podían tener murallas, iglesias y casas de piedra, mientras muchas viviendas rurales se construían con madera, adobe y techos vegetales. Al caer la tarde llegaron a una posada. La sala estaba llena de arrieros y comerciantes. Un hombre vendía pimienta a un precio altísimo. Otro mostraba telas teñidas de rojo. Una mujer contaba monedas junto a varias barras de hierro. Yusuf explicó a Rodrigo que la pimienta venía de lugares muy lejanos. Pasa por muchas manos antes de llegar aquí. ¿De cuántas manos hablamos?
más de las que puedes contar sin quedarte dormido. Rodrigo miró el pequeño saco de especias. Entonces, por eso cuesta tanto. Los productos de lujo viajaban enormes distancias. La seda, las especias y algunos tintes atravesaban rutas terrestres y marítimas antes de llegar a los mercados europeos. Esa noche, mientras cenaban sopa de cebolla y pan duro, escucharon a dos mercaderes hablar del Conde de Niebla. No hay salteadores, decía uno. Sus hombres bloquean el paso y cobran el doble. Sancha miró a los demás. Lo sabía. Fray Mateo bajó la voz. No podemos enfrentarnos al conde. Pero podemos demostrar que existe otra ruta. A la mañana siguiente continuaron hacia el monasterio de Santa Lumbre. El monasterio estaba rodeado por campos, huertos y talleres. Allí trabajaban monjes, criados, campesinos y artesanos. Fray Mateo los llevó a la biblioteca. Inés quedó maravillada. Los libros eran escasos y caros porque se copiaban a mano. El pergamino se fabricaba con piel tratada, y cada volumen podía requerir meses o años de trabajo. Un monje llamado Esteban les mostró un mapa antiguo. Aquí aparece el Pavo, dijo. También una cantera abandonada. Inés se inclinó sobre el dibujo. La piedra de esa zona es arenisca. ¿Sirve para el puente? Para algunas partes, sí. Pero necesitamos roca más dura para los pilares. El monje señaló otro lugar. Hay granito cerca del santuario de San Peremundo. Sancha observó la distancia. Eso nos desvía 2 días. Pero podría salvar el puente, dijo Inés. Decidieron continuar. Antes de partir, Yusuf visitó la enfermería del monasterio. Allí conoció a hermana Beatriz, una mujer que cuidaba peregrinos y preparaba remedios. Los monasterios y hospitales medievales no podían curar muchas enfermedades, pero ofrecían reposo, alimento, limpieza y algunos tratamientos útiles. Beatriz enseñó a Yusuf una mezcla de miel para cubrir heridas. La miel ayuda a mantenerlas limpias, dijo. Mi padre también la usa. Entonces tu padre es sensato. Yusuf sonrió. Aquella conversación le recordó que el conocimiento viajaba entre culturas, lenguas y religiones. Muchos textos médicos antiguos se conservaron, tradujeron y ampliaron en el mundo islámico antes de circular de nuevo por Europa. Tras abandonar el monasterio, el grupo se internó en las montañas. El camino era estrecho. Las mulas avanzaban despacio. Rodrigo dejó de quejarse de la falta de aventuras. Ahora tenía frío, hambre y una ampolla enorme en un pie. Ser caballero parecía más fácil en las canciones, dijo. Sancha se rió. Las canciones no hablan de limpiar establos, ni de ampollas, ni de dormir sobre piedras. Rodrigo miró a Fray Mateo. ¿Por qué los juglares nunca cuentan esas partes? Porque nadie pagaría por escucharlas. Al tercer día llegaron al santuario de San Peremundo. Era una pequeña iglesia junto a una aldea de canteros. Allí vivía una maestra llamada Mencía. Mencía dirigía la cantera desde que su esposo había muerto. Tenía brazos fuertes, una voz tranquila y una paciencia limitada.
Inés le mostró los planos. Mencía los estudió durante mucho tiempo. Tu madre sabe lo que hace. Sí. Y tú también. Inés intentó no sonreír demasiado. La maestra explicó que podía venderles piedra, pero no tenía suficientes carros. Además, el conde de Niebla exige una tasa por cada carga. Fray Mateo mostró la carta del consejo. La piedra es para reparar un puente utilizado por peregrinos. Al conde no le importan los peregrinos, respondió Mencía. Le importan las monedas. Rodrigo apoyó una mano sobre la espada. Podríamos pasar sin pagar. Sancha lo miró. Y sus soldados podrían quitarnos la piedra, los carros y los zapatos. Era solo una idea. Mencía les contó que muchos trabajadores de la cantera estaban descontentos. El conde había aumentado las tasas, retenido pagos y prohibido vender a otras villas. No eran siervos atados a la tierra, pero dependían del camino controlado por él. El grupo pasó la noche en la aldea. Durante la cena, Inés habló con los canteros. Les explicó que, si el puente de Valderrama se reparaba, podrían vender piedra en el mercado sin pasar por la Garganta Roja. Mencía comprendió enseguida. El viejo pavo. Sancha asintió. Sí, sigue siendo transitable. A la mañana siguiente, varios canteros se unieron a la expedición. No llevaban armas, sino martillos, cuerdas y palancas. La ruta hacia el pavo atravesaba un bosque de hayas y descendía hasta una zona pantanosa. Sancha encontró las marcas antiguas del camino. Una cruz tallada en una roca. Un montículo de piedras. Los restos de una pequeña ermita. Al final del día escucharon el río. El pavo seguía allí. Pero el agua estaba demasiado alta. Inés se sentó desanimada. No puede cruzar una carreta. Sancha recorrió la orilla. Ahora no. En 3 semanas, quizá. El mercado empieza en un mes, dijo Fray Mateo. Yusuf señaló unos troncos caídos. ¿Podríamos construir una pasarela? Inés observó el cauce. Para personas y animales ligeros, sí. No para carros de piedra. Rodrigo miró río abajo. ¿Y una balsa? Mencía negó con la cabeza. Demasiado peso. El grupo discutió durante horas. Finalmente, Inés comprendió que estaban intentando resolver 2 problemas con una sola solución. No necesitamos llevar toda la piedra por el pavo, dijo. Solo demostrar que el camino sirve para personas, animales y mercancías ligeras. ¿Y la piedra? Preguntó Rodrigo. Podemos extraerla cerca de Valderrama. Dijiste que no era suficientemente dura. No toda. Pero quizá haya roca mejor bajo la colina del molino. Mencía sonrió. Estás pensando como una maestra. Regresaron a la villa por el camino del pavo. Construyeron una pasarela provisional con troncos y cuerdas. Después marcaron la ruta con postes. El viaje de vuelta fue más rápido, pero no tranquilo. Cerca del bosque encontraron a un hombre herido. Llevaba ropa de mercader. Yusuf corrió hacia él. Tenía una herida profunda en la pierna.
Necesito agua limpia. Sancha trajo agua. Yusuf lavó la herida, aplicó miel y la vendó. El hombre explicó que los soldados del conde habían confiscado su cargamento. Intenté escapar por el bosque. Fray Mateo anotó su testimonio. ¿Estarías dispuesto a repetirlo ante el consejo? Si llego vivo. Llegarás, dijo Yusuf. Tardaron 2 días más en regresar a Valderruma. Cuando cruzaron el puente, las campanas sonaron. La villa entera acudió a recibirlos. En el consejo, cada persona contó lo que había descubierto. Sancha explicó que el pavo podría utilizarse en verano. Fray Mateo mostró el mapa del nuevo camino. Mencía ofreció enviar canteros y formar aprendices. El mercader herido denunció los abusos del conde. Inés habló de la colina del molino. Almara, todavía enferma, escuchó con atención. Bajo esa colina hay un antiguo estrato de granito, dijo. Mi abuelo lo mencionaba. Al día siguiente comenzaron las excavaciones. Encontraron granito. No mucho, pero suficiente para reforzar los pilares. Entonces surgió el siguiente problema. ¿Quién pagaría el trabajo? El señor del castillo seguía sin querer aportar dinero. Los premios protestaban. Los campesinos no podían pagar más impuestos. El alcalde convocó otro consejo. Esta vez la reunión duró hasta la noche. Finalmente acordaron repartir el coste. El castillo aportaría madera, soldados para proteger las obras y renunciaría al peaje durante 6 meses. Los premios enviarían trabajadores. El monasterio prestaría herramientas, carros y alimento. Los mercaderes pagarían una tasa pequeña durante el mercado. Y la villa utilizaría parte de sus reservas. No era una solución perfecta. Nadie quedó completamente satisfecho. Pero todos aceptaron. Las obras comenzaron. Almara dirigía desde una silla. Inés llevaba las cuentas de piedra y cal. Mencía enseñaba a los aprendices. Rodrigo transportaba mensajes y ayudaba a mover materiales. Yusuf atendía cortes, golpes y quemaduras. Sancha organizaba a los animales de carga y vigilaba el tiempo. También trabajaban herreros, carpinteros, peones, albañiles, barqueros, panaderos y mujeres que preparaban comida. Construir en la Edad Media era un trabajo colectivo. Las grandes obras podían durar décadas y reunir conocimientos de muchos oficios. La cal se preparaba en hornos. Las piedras se tallaban una a una. Los andamios se levantaban con madera y cuerda. Y casi todo dependía de la fuerza humana o animal. Mientras reparaban el tercer arco, encontraron una caja de madera dentro de un muro antiguo. Contenía monedas, una carta y un pequeño sello. Fray Mateo leyó el documento. Había sido escrito 100 años antes. Contaba que el primer puente fue construido por orden de una mujer llamada Doña Tona de Valderruma. Ella había financiado la obra con ayuda de mercaderes, campesinos y un monasterio. Inés miró a su madre. Entonces el puente siempre fue una obra de todos. Almara sonrió. Eso parece. El hallazgo se convirtió en una noticia importante.
El alcalde decidió exponer una copia de la carta durante el mercado. Mientras tanto, el conde de Niebla se enteró del nuevo camino. Envió hombres para destruir la pasarela del pago. Pero encontraron a Sancha, Mencía y varias decenas de vecinos esperándolos. No llevaban un ejército. Llevaban documentos, testigos y una carta sellada del obispo, conseguida por Fray Mateo. El mensaje advertía que impedir el paso de peregrinos podía provocar una sanción religiosa. Los soldados dudaron. No querían atacar a campesinos, canteros y monjes por un puente de troncos. El capitán decidió retirarse. No fue una gran batalla. No hubo espadas brillando al sol. Pero fue una victoria. A veces, el poder se detenía no por la fuerza, sino porque demasiadas personas se negaban a obedecer una orden injusta. El mercado de verano comenzó a tiempo. Las 7 campanas sonaron al amanecer. Llegaron mercaderes de sal, hierro, vino, cuero, lana y especias. Los campesinos vendieron grano. Los artesanos mostraron sus productos. Los juglares cantaron historias. Los peregrinos descansaron en el hospital. Y el puente soportó el paso de carros, caballos y personas. Inés caminó hasta el tercer arco. Pasó una mano por la piedra nueva. Aguantará, dijo. Mencía asintió. Si lo cuidan. Yusuf se acercó con una cesta de pan. Todo necesita cuidados. Rodrigo llevaba una capa nueva del castillo. Mi señor me ha nombrado mensajero oficial. Sancha se rió. Eso significa más aventuras. Significa más caminos y menos armaduras. Entonces quizá sea mejor. Fray Mateo llegó con una copia de la carta antigua. El consejo quiere colocar una inscripción en la torre. ¿Qué dirá? Preguntó Inés. El monje leyó. Este puente fue levantado por muchas manos y se mantiene por el cuidado de todas. Las campanas comenzaron a sonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante los años siguientes, Valderrama cambió. El viejo pago se convirtió en un camino secundario. La cantera de Mencía prosperó. Yusuf abrió una pequeña casa de curas junto al mercado. Sancha organizó a los pastores para proteger los caminos. Rodrigo nunca llegó a ser un gran caballero, pero se convirtió en el mejor mensajero de la comarca. Fray Mateo escribió una crónica de todo lo ocurrido. Inés terminó siendo maestra canteros. Dirigió puentes, molinos y murallas. Nunca olvidó que una obra no se sostiene solo con piedra. También necesita acuerdos, memoria, conocimientos y personas dispuestas a trabajar juntas. Muchos años después, cuando ya era anciana, Inés llevó a una niña aprendiz hasta el puente. ¿Quién lo construyó? Preguntó la niña. Inés señaló las piedras. Una señora llamada Tona comenzó el primero. Mi madre reparó varios arcos. Mencía trajo canteros. Yusuf curó a los trabajadores. Sancha encontró el camino. Rodrigo llevó mensajes. Los premios aportaron manos. El monasterio prestó herramientas. Los mercaderes pagaron tasas.
Los campesinos llevaron comida. La niña frunció el ceño. Entonces no lo construyó una sola persona. Exacto. ¿Y por qué las historias siempre hablan de reyes, guerras y caballeros? Inés miró el río. Porque es más fácil recordar un nombre que cientos. ¿Y este puente? Este puente recuerda a todos. Sobre ellas, las 7 campanas comenzaron a sonar. Y mientras el río seguía su camino hacia el mar, Valderrama continuó viviendo gracias a una obra levantada por muchas manos. Fin. Muchas manos. Fin. Muchas manos.